Bueno, estamos en Baños y Mendigos y vamos a empezar viendo las balsas de Escorrentía. Pero primero vamos a hablar un poco de baños. Aquí tenemos el costerón de este lavajo, como estuvimos viendo en el documental en el Paretón, con Sebastián y con Ruperto el Grillo. Y esta tierra retiene mucha agua. Me ha llegado lo mismo que a ti. La historia del mendigo que salía, ¿sabes? Bueno, esto es la finca del Pino. Vamos a seguir un poco la boquera porque hay una cosa muy interesante. El lavajo o la balsa de Escorrentía es eso de ahí, ese montículo. Nos vamos a poner a la parte allá donde no está el aire y doy una explicotada y luego subimos arriba. No vaya a ser que se meta tanto el aire que parece que va racheado. Pero claro, encima del montículo habrá siempre. Sí, va rato. Y ahora verás que es la misma estructura que cuando vimos el lavajo con Sebastián. Y tú date cuenta, mira, la tierra. Es la misma tierra. Blanca, blanca, sí. Aquí crece lo más duro y poco más. Bueno, estamos en Baños y Mendigos y vamos a empezar viendo las balsas de Escorrentía. Pero primero vamos a hablar un poco de baños. Baños y Mendigos y muchas pedanías de la parte norte del campo de Cartagena tienen como dos núcleos poblacionales que le dan el nombre entero. Por ejemplo, aquí esto se llama Baños y Mendigos y esto concreto donde estamos es Baños y Mendigos está a 2 kilómetros. Y lo mismo ocurre con Gea y Trullol, con Valladolid y Los Jurados. Acordaros cuando vimos la Rambla de los Jurados, pues son como dos núcleos poblacionales que le dan nombre, aunque algunos de los núcleos poblacionales se ha hecho más fuerte, como pasa con Valladolid, que es más cuantioso, y luego Los Jurados sigue siendo el caserío que fue siempre. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Mendigo se quedó como el caserón de Mendigo, lo que pasa es que ahí hicieron una urbanización, y esto es Baños, que es donde hay más gente concentrada, por así decirlo, aunque como os he dicho, la urbanización de Mosatragestu está donde está Mendigo. También decir que aquí hay una peculiaridad, que esto se considera campo de Murcia a todas estas pedanías, desde Corbera, Baños y Mendigo, Sucina, y luego un poco más metido, Valladolid también, y un poco más metido hacia abajo, los Bosillos, pero políticamente pertenecen a Murcia y la llaman el campo de Murcia, pero físicamente y geográficamente están en el campo de Cartagena. Hay que llevar ese miramiento, porque yo siempre digo que estoy en el campo de Cartagena porque geográficamente estoy en el campo de Cartagena. Pues tiene esa peculiaridad. Aquí tenemos el costerón de este lavajo, como estuvimos viendo en el documental en el Paretón, con Sebastián y con Ruperto el Grillo. Allí vimos los lavajos. Aquí se llamaban balsas. Y yo como apelativo le puse balsas de Escorrentía porque son balsas que se alimentan de escorrentía. Y tenemos la peculiaridad que esta tierra tiene la misma composición que allí en el Paretón. De hecho, luego te vas un poco más para allá a Corbera y las tierras cambian, hay unas que sí y otras que no, que a lo mejor nos da tiempo a una zona que le llaman Las Casicas, que también tiene este tipo de tierra, que también hay otro lavajo o otra balsa de Escorrentía. Entonces, la peculiaridad de estas tierras fue la que hizo que se pudiera recolectar agua haciendo un hoyo y un costerón, que no tiene ningún sistema de impermeabilización. También, si nos da tiempo, veremos la finca de La Torrica, que allí hay una balsa de Escorrentía, pero de obra, que me gustó encontrarla. El jueves estuve inspeccionando allí y me gustó encontrarla porque es la primera balsa de Escorrentía que conozco de obra.
Pues mencionando todas estas peculiaridades, también decir que Baño y Mendigo estuve haciendo un poco de investigación, aparte de lo que me sé yo de esta historia, porque de hecho yo nací en Alcantarilla, pero a los 7 años vine aquí, a vivir aquí, y desde entonces pues conozco la zona. De hecho, todo lo que me ha llegado de legado del secano es porque desde los 7 años estoy aquí, pero yo nací en la zona de la huerta, por así decirlo. Pues el topónimo de Baño y Mendigo, lo que nos dice oficialmente Internet, la IA, y lo que he podido recolectar es que Baños pertenecía a unas termas. El nombre de Baños es porque había unas termas romanas, que yo lo pongo bastante en duda, pero bueno, si lo dice, porque por aquí nadie sabe dónde hay unas termas romanas, ni siquiera un sitio donde haya cerámica romana, ni un sitio donde haya piedra romana. Y muchas veces a las cosas se le atribuye romano, se le atribuye árabe. Pero bueno, eso es lo que dice oficialmente. A mí me encaja más lo que dice mucha gente por aquí, que como hay mucha gente que tiene el apellido de Baños, el apellido de Baños, algún señorito o algún terrateniente le diera el apellido a esta zona de Baños. Y luego Mendigo tiene una peculiaridad distinta, porque Mendigo es un caserón, que hay ahí en Mosa Tragestu, y nos dicen, oficialmente nos dice la IA y lo que encontré por internet, que en el reparto de tierra se repartió a un terrateniente o a un tío relevante, se le repartió una zona ahí que se llamaba Mendigol, por el siglo XIII o por ahí. El reparto de tierra aquí existe en casi todas las zonas, que es esa teoría de que el reparto de tierra dio nombre a las pedanías por aquí, se da en casi todas las zonas. Pero también voy a contar la leyenda, lo que me llega a mí como leyenda, lo que me llegó y lo que me pueden decir mis vecinos. Hay dos leyendas de lo de Mendigo. Una leyenda dice que había un hombre que se escondía en la zona esa de Mendigo, por donde está ahí las serretas y eso, y de vez en cuando salía. Y ese hombre le decían el Mendigo, y eso le dio al paraje, le dio el nombre de Mendigo. Pero también hace muchos años, cuando yo tenía sobre 20 años eso, y me acuerdo que un día trabajando con un hombre mayor porque yo era bastante joven, claro, el hombre tendría mejor la edad que tengo yo hoy. Y me acuerdo que yo por las tardes y los fines de semana hacía trabajos de azar, de quitar hierba, de labrar huertos a sartaleva, que eso se hacía antes en los huertos donde no cabían los tractores o motocultor, que es una técnica que iba rompiendo a base de grandes esfuerzos la tierra y luego los tormos los desmenuzaba y se quedaba a labrar como si hubieras pasado el motocultor. Pues ya haciendo estos menesteres, pues con el hombre por allí hablando, pues le pregunté. Yo tendría sobre 19, no creo que 20, porque no me había ido todavía a la mili y yo me fui con 20 años a la mili. Y me acuerdo que este hombre me contó la historia tal como yo la había contado a vosotros. Dicen que se refugió por aquí, por la zona esta, una persona que mendigaba en la ermita. Aquí hay dos iglesias, está la iglesia de Baños, que es por el Rosario, y la iglesia de la Virgen de la Nieve, que es la de Mendigo. Pues en la iglesia se ponía a mendigar, como hace la palabra que lo determina. Y ese hombre pues se quedó en estos lares y con pequeños trabajos fue prosperando. Y fue prosperando de tal manera que con el tiempo hasta compró unas tierras. Y esas tierras al final le puso su nombre, y el nombre que le dio fue en honor a la miseria que había pasado y al estatus que había tenido de mendigo. Esta historia y la otra son leyendas. ¿Darle veracidad a una cosa, darle veracidad a otra cosa? Pues no sé. Yo como hito fundacional de Baño y Mendigo me parece bastante hermoso. La superación de ese hombre y que luego no negara su procedencia, sino que le diera
que le diera el nombre del estatus por el que él había venido aquí de mendigo a ese caserón que él fundó y a esas tierras que él obtuvo, me parece un mito fundacional muy hermoso para esta zona. Y coincide mucho, porque yo conozco a mis vecinos que son todos muy trabajadores, en el esfuerzo que cada día todas las gentes de por aquí hacen por superarse. Pero bueno, sea mito o tuviera parte de realidad, yo lo cuento como es. He contado la versión que queda en internet y he contado las dos versiones que me llegan. La del mendigo que salía de vez en cuando a pedir y se escondía en la sierra, esa está en la boca y en las mentes de la gente. Y la otra me la contó este hombre y después alguien también, no hace tantos años, que me corroboró un poco esa historia también. Mito, leyenda, no lo sabemos. Y cuando te pones a investigar las dos fuentes oficiales, que mendigo es por el reparto de tierra de un tal señor que se llamaba Mendigol y Baños por las termas, pues empiezas ahí a investigar y se queda todo en estudios que hizo una persona que luego hizo estudios de otras zonas o conclusiones, pero no hay un dato de que alguien dijera esto es así, o por lo menos yo no lo he encontrado. Bueno, es la historia de Baño y Mendigo, por si alguien no la sabía, es todo lo que queda aquí. Otra cosa que también se suele decir de esta zona es que los Baños y Mendigos no tenemos gentilicio, porque normalmente no se nos dice baño y mendiguense. De hecho, aquí la gente se identifica, yo soy de Baño, o yo soy de Mendigo, o yo soy de esta zona, o soy de la otra zona. Como mucho, aquí por la cantidad de ventas que ha habido toda la vida, que todavía quedan algunas, a mucha gente se les dice son desde la venta o son venteros. Eso también se ha dicho. Pero eso, decir que si alguien se pregunta el gentilicio, está ahí en cuestión de cuál es el gentilicio de la gente de Baño y Mendigo. Y bueno, vamos a subir y vamos a empezar a ver el Lavajo, que seguramente tendrá agua porque ha estado lloviendo. Y esta tierra retiene mucha agua. Me ha llegado lo mismo que a ti. La historia del mendigo que salía, ¿sabes? Pero eso es una historia romántica, eso no... Es una explicación a posteriori, ¿sabes lo que te digo? Y los libros esos del repartimiento, no hay otra cosa, se ha perdido. Se ha perdido. Y lo de las termas romanas, pues cuando no hay nada, pues termas romanas, ¿sabes? Mendigol y los baños, ¿sabes? Yo creo que los baños es por el apellido, ¿sabes? O por... a lo mejor habría algunas termas, no te digo que no, pero por allí de momento no han aparecido, ¿sabes? Mira que yo he mirado por los sitios, ¿sabes? Entonces, simplemente lo mismo, ¿sabes? En los mapas antiguos pone Casa de los Baños, así, o los baños. Y entonces luego cuando estos cabrones de Murcia, ¿sabes? Toda esta gente empezó a inventar pedanías, ¿sabes? Pues puso Baño y Mendigo, Gay y Trullol, ¿sabes lo que te digo? Jerónimo y Avilés, La Murta y Carrascoy, Valladolid y los Jurados, ¿sabes lo que te digo? Todo eso, pero todo eso se pierde, los nombres se pierden. Yo creo que los baños puede ser como los Martínez, puede ser, sí que no hay otra explicación. No le podemos preguntar a nadie ya. De no ser que aparezcan las termas, como decía aquel, o algunos baños, o a lo mejor había algunas pozas. Si es que claro, se ha cambiado todo mucho. Aquí tenemos la misma estructura que vimos en el Lavajo de los Tuertos, allí en el paretón. Se ha hecho un hoyo, con el vaciado del hoyo se ha hecho un costerón. El costerón hace como una media sonrisa, una media luna, y cubre el hoyo. Luego vamos a caminar una boquera que hay, que es la que alimenta el Lavajo o la balsa de Escorrentía. Y vuelvo a repetir, aquí los lugareños a estas balsas le decían balsas simplemente.
pues está seca. Se ve que la lluvia fina no lo alimenta, o la boquera no está muy guiada. La boquera va por ahí. Cuando cae lluvia fina, como permea mucho en el terreno, no se llena. En las lluvias del año pasado, cuando cayeron en marzo, que es cuando hicimos el tercer documental, que llamemos lluvia, a los pocos días, al mes y algo, vine yo aquí y estaba bastante llena. ¿Las cañas pueden ser un indicador de que ahí se almacena agua? Las cañas son un indicador de que hay agua. A veces por fuentes, pero también puede ser por charcas, porque al almacenarse agua salen cañas. De hecho, cuando los lavajos están mantenidos no hay cañas porque se limpia todo para que no haya maleza y no haya de nada. Este está bastante sucio porque llevará como 40 o 50 años sin limpiar. Cuando yo era pequeño, estamos hablando de hace 30 años, yo me acuerdo que venía aquí a ver las ranas. Y estaba mejor, pero ya estaba sin mantener. Bueno, esto es la finca del Pino. No he encontrado ningún aljibe, no sé si estará en alguna esquina. Ahí hay un aljibe, pero no es antiguo. No sé si en algún sitio estará derribado o ahí en medio de los patios. Pero bueno, como no tenemos aljibe, no lo vamos a ver. Vamos a seguir un poco la boquera porque hay una cosa muy interesante. Vamos a ver cómo la boquera va a trozos en tierra y a trozos labrados, que la labraría a pico o a cincel en la propia piedra. Por aquí va la boquera, aunque está bastante rota. Pero lo más interesante viene cuando llegamos a la piedra, porque la piedra no la han podido modificar, o por lo menos les hubiera costado más modificarla. Mira aquí donde se mantiene la boquera de tierra, lo que pasa es que aquí ya se ha ido y se va para allá. Pero ahora vamos a ver cómo la boquera ahí es una acequia labrada en la propia piedra. Por aquí va la boquera, derecha a la casa. Si hubiera habido algún aljibe tendría que estar en este sentido de la boquera. Y no lo veo, no sé por qué. Y aquí tenemos la boquera labrada en la piedra. Y el labrado llega aparte, porque aquí los estratos de los riscos estos son como lajas que se van superponiendo unas con otras, y el agua, si escurre por las riscas, va hacia allá, que es de donde están las láminas de la piedra. Pero claro, con el corte este lo que hace es cortar los mismos surcos naturales para que vaya a donde tú quieres, que es hacia el abajo, y al posible aljibe si estuvo en algún momento. Por ahí sigue, por aquí sigue. Aquí aprovecharon una hendidura natural, como vemos, las riscas van hacia allá y el corte del labrado de la piedra va hacia la casa. Es la manera de que toda esta vertiente que escurría por las riscas y por las crestas de las riscas se metiera por la caná labrada con cincel o con pico y fuera hasta la casa. Y aquí sigue. De hecho, aprovecharon una pequeña hendidura, que vemos que una hendidura que hace las riscas naturalmente para que el agua vaya para allá. Que por eso hicieron el labrado de la piedra ahí, porque esta pequeña hendidura ya recogía de alguna manera el agua natural. Solo tuvieron que hacer
3 o 4 metros de labrado allí y unos pocos que hicieron aquí. Aquí volvemos a tener la boquera de tierra. Han amontonado tierra ahí y todas las riscas estas lo que hacen es llevar el agua por aquí. Lo que pasa es que aquí se ha negado un poquito. Pero aquí tenemos la boquera de tierra. Toda esta vertiente, que es una vertiente enorme, se iba recogiendo y se iba por el labrado para allá, para la casa. Y aquí seguimos teniendo el labrado de la piedra. La boquera va por ahí en tierra, acumulando tierra. Y aquí seguimos teniendo el labrado. Ahí más leve y aquí más fuerte. Lo que pasa es que se ha negado un poco de tierra. Pero con esta boquera, a veces labrada y a veces de tierra, estamos haciendo que una superficie aquí enorme recogiera agua hacia allá. Lo que pasa es que ahora no llega al abajo, pero era una cantidad importante de recogida de agua. Y por aquí ya, cuando la seguí la otra vez, ya se perdía. Pero bueno, ya no interesa mucho porque es lo mismo. Si sigue para arriba, que creo que no, solo es cuando hay una risca que quite el camino, que quita el sentido del agua, que nos interesa, pues entonces con el labrado se hacía hacia donde nos interesa. De hecho, si filmas desde aquí donde estamos, donde estoy yo, ves como la hendidura natural que tiene la risca la aprovecharon. En algunos sitios labraron más la piedra y en otros sitios le pusieron tierra. Si damos cuenta, las riscas aquí tienen como una hendidura natural. Ahí la han reforzado con cincel, aquí también la han reforzado con cincel y allí han seguido la boquera con tierra. Esto es una cosa muy interesante. Las boqueras siempre se hacían canalizando cursos de agua y si tenían que hacer labrados en la piedra, pues como aquí, pues lo hicieron. Lo que pasa es que siempre que sacamos una boquera, pues en puros bancales, en puras lomas donde solo hay tierra. Entonces, haciendo caballones de tierra, pues se podían sacar las boqueras. Pues nada, aquí terminamos la finca El Pino. Vamos para Baño a ver si podemos ver el aljibe de Baño. Ahí hay un depósito de aljibe, pero por un lado es muy moderno y por otro lado no tiene canalización de escorrentía. Entonces no sé si lo hicieron en algún momento de la modernidad y lo llenaban con cuba o qué. Lo que sí sé es que no es una infraestructura de secano. Abajo va a salir una higuera y tuvo revoco de lechá y también tuvo pintura de almendra. El color ese rojo es pintura de almendra.